Este relato toma lugar durante la independencia de México. En este contexto, es la historia de Pedro, un soldado del ejército realista que defendía la hacienda de El Salitre. Esta se encontraba rodeada por una muralla de piedra que les proporcionaba protección, lo que hizo que la batalla fuera particularmente difícil para los insurgentes. Por ello, a algunos soldados les tocaba hacer guardia en los alrededores de la hacienda. La noche del 15 de marzo de 1811, Pedro se encontraba con otros 3 compañeros haciendo vigilancia a unos 2 kilómetros de la hacienda, cuando uno de sus compañeros divisó desde lo alto una avanzada de insurgentes. «Son como 100», dijo, mientras echaron suertes para ver quiénes daban el aviso. Pedro se quedó con Marcelo. Tenían que quedarse e intentar retrasar el avance de los insurgentes mientras los otros 2 a caballo iban a toda velocidad para avisar de la invasión. Al ver que eran 2 contra todos los que venían, Pedro y Marcelo tomaron la decisión de servir como carnada y correr hacia las montañas. Con ello, darían tiempo a que se prepararan en el fuerte. Fue lo que ocurrió. Los insurgentes, al ver que había antorchas encendidas, dividieron su formación y fueron detrás de ellos. Pedro y Marcelo en sus caballos y a toda velocidad se dieron cuenta que por el lado de la cañada venían más insurgentes. Viendo la situación en la que se encontraban, su única escapatoria era llegar a las montañas y esperar que en alguna de las cuevas no los fueran a encontrar. Tras recorrer cerca de 5 kilómetros, llegaron y tanto Pedro como Marcelo soltaron a los caballos para que hicieran como anzuelo y los insurgentes fueran detrás de ellos. En tanto, ellos se escondieron en alguna de las cuevas que había en ese lugar. La batalla de El Salitre fue un enfrentamiento brutal y sangriento que ocurrió el 16 de marzo. Mientras la batalla tenía lugar, Pedro y Marcelo estaban escondidos en las cuevas, pues, a pesar de todo, los insurgentes no paraban de buscarlos. La batalla en la hacienda terminó en una victoria para los realistas. Los insurgentes sobrevivientes se replegaron hacia las montañas, encontrándose con los que se habían separado para buscar a Pedro y Marcelo. No había forma de escapar. En el valle se encontraba el campamento improvisado de los insurgentes y, en las cuevas corrían el peligro de ser encontrados en cualquier momento, pues iban de cueva en cueva buscando. Ellos, desde donde estaban, podían ver los movimientos de los insurgentes, de manera que cuando se aproximaban a la cueva donde estaban se recorrían hasta el fondo. La oscuridad hacía que no fueran encontrados. El primer día y noche los pasaron sin mayor problema. Sin embargo, la sed y el hambre era algo que iba a terminar por pasarles factura. Sabían que tenían que hacer algo rápido para salir de ahí. Luego de estudiar sus movimientos, cerca de 3 días después, estaban esperando que fueran a hacer rondín buscándonos. Pedro y Marcelo estaban agazapados esperando que pasaran cerca de ellos. Cuando pasaron 2, agarraron uno cada uno y con un cuchillo hicieron lo necesario. Tomaron los cuerpos y los aventaron al fondo de la cueva donde ellos se escondían. Tomaron sus ropas y, decididos a sobrevivir, salieron de la cueva con la ropa de los insurgentes para integrarse al campamento que tenían. Por fin pudieron comer y tomar agua en las líneas enemigas. Por la tarde, ya mezclados, escucharon las tácticas que tenían para buscar a los que estaban escondidos en las cuevas. El plan que tenían para cuando los agarraran era horrible. Había que encontrar la forma de escapar de ahí y llegar a la hacienda. El problema era que no tenían caballos a disposición y corriendo jamás podrían salir de ahí sin ser descubiertos. Por un tiempo, hicieron labores que les encomendaban. Algunas veces era hacer vigilancia. Ellos se ofrecían para ir a las cuevas, así nadie se percataría del olor de los cuerpos que dejaron ahí. Aparentemente todo estaba bien, y aguantaron poco más de un mes metidos en las líneas enemigas tratando de idear un plan para escapar de ahí. La mañana del 12 de abril, mientras algunos insurgentes decían que era Viernes Santo, se escuchó un grito. Habían encontrado los cuerpos que ellos dejaron escondidos. El olor los delató y se empezó a correr la voz de que los soldados realistas que estaban buscando se encontraban mezclados entre ellos. Cuando los altos mandos llamaron a que se integraran en filas, tanto Pedro como Marcelo sabían que tenían que huir de ahí. Como no sabían a qué fila integrarse, fue evidente que ellos eran los impostores. Cuando comenzaron los gritos de que ya habían sido descubiertos, tomaron cada quien un fusil y huyeron a las cuevas. Huyendo en zigzag para evitar los disparos que ya comenzaban, esta vez no se metieron a la cueva en la que estaban la primera vez. Como ya habían encontrado los cuerpos, no era un lugar al que pudieran regresar.
Sabían que ahí los encontrarían, corrieron por la parte baja del lugar donde estaban las cuevas, hasta que llegaron a la última cueva y decidieron esperar su destino. Ambos estaban poniéndose de acuerdo para acabar cada uno con su vida y no correr con el fatídico destino que tenían para ellos. De pronto, Pedro notó que al fondo de la cueva había algo raro. Parece una puerta, le dijo a Marcelo. Como no tenían más opción y ya se escuchaba más cerca el correr de los insurgentes, decidieron acercarse. Pedro abrió la puerta, dentro era una tienda y entraron los dos. Lo primero que notaron es que era un lugar diseñado con una sola puerta. Dentro, los anaqueles estaban acomodados en forma de U, de manera que, para recorrerlo todo, debían moverse en una sola dirección, empezando por el lado izquierdo y dando una vuelta para salir por el derecho. Ahí ya no escucharon a los insurgentes que venían detrás de ellos. Olvidando la persecución de la que huían, comenzaron a ver qué era lo que había: joyas, ropa, pan, agua. En cuanto vieron agua, los dos tomaron. Marcelo tomó un pan y lo comió. Pedro vio un costal pequeño y lo llenó con algo que parecía comida, pulseras y algo de ropa. Ambos notaron que había más personas, algunas altas, vestidas con trajes elegantes y sombreros de copa. Vieron también una persona morena con un turbante en la cabeza que iba descalzo, una pareja que llevaba ropa de colores muy brillantes que nunca habían visto, y ninguno de ellos parecía notarlos. Entonces, Pedro y Marcelo escucharon a un hombre en una silla al otro lado de la tienda. Ya saben que van a llevar, se va a cerrar la puerta. Pedro y Marcelo, al escuchar eso, metieron en sus bolsas del pantalón oro y joyas. Pensaban tomarlo y salir corriendo. La persona que estaba en la puerta no les impidió la salida, solo les dijo: espero que haya valido la pena todo lo que tomaron. Al salir de esa tienda, ya no había señales del ejército insurgente. Voltearon y tampoco había señales de la puerta por la que habían entrado. Decididos a llegar a la hacienda, comenzaron a caminar. Fue cuando Marcelo comenzó a sentir una presión incómoda en su pecho, seguida de un fuerte dolor que lo dejó sin aliento, como si algo se hubiera roto dentro de él, comenzando a toser, como si tratara de expulsar algo de sus pulmones. Después, comenzó a escupir grandes cantidades de sangre espesa. Marcelo cayó al piso sin decir una palabra. Pedro soltó el costal que traía en la mano y se acercó. Ya no pudo hacer nada por él, ya se había ido. Pedro lo acomodó en una de las paredes de la cueva. Mientras hacía eso, de una bolsa de Marcelo salió un trozo de carbón. Desconcertado, Pedro metió la mano en su pantalón, encontrando más. Pensando en por qué traía eso, revisó las suyas, encontrando lo mismo. Él recordaba que habían agarrado oro y joyas. ¿Por qué ahora era carbón? Pronto revisó el costal, encontró algunos lingotes de oro puro y alrededor de 20 monedas de oro. La ropa que había tomado era una camisa y un pantalón, pero no se parecían nada a su uniforme del ejército. La camisa era de color, el pantalón parecía de algodón, pero se sentía rasposo y resistente. Pensando en sus perseguidores, se vistió con la ropa nueva y escondió la que traía puesta. Así, si lo encontraban sería un civil y no un soldado. Tiró el carbón y salió con el costal. Después de encontrar ayuda, iría a darle sepultura a su compañero. Al salir de la cueva vio que ya no había rastro del campamento insurgente. Usando las montañas como guía, caminó hacia la hacienda. Luego de bastante tiempo, llegó, pero ya no había trincheras. Ni siquiera había soldados haciendo vigilancia. La hacienda parecía diferente. Al acercarse más, pudo notar que parecía una finca o una propiedad rural más pequeña, dedicada a la agricultura y la ganadería. Confundido, le preguntó a un trabajador que estaba cargando unos costales: ¿qué ha pasado con el ejército que tenía tomada la hacienda? El trabajador, muy extrañado, le dijo que tenía más de un siglo sin haber ejército ahí. Más de un siglo, pensaba Pedro dentro de sí, pero el trabajador se lo dijo tan seguro que no parecía estar bromeando. Recordando el cuartel general del ejército realista, le preguntó si le podía vender un caballo para llegar a la capital del estado. El trabajador lo miró algo perplejo y le dijo: ¿por qué un caballo? Vete en el autobús, salen seguido, ahí adelante puedes tomar un carro que te deje a donde quieres ir. Pedro, atónito, pensaba en qué significaba cada una de las cosas que le decía el trabajador. Mira, amigo, te voy a dar una moneda de estas si me llevas a la capital, le dijo Pedro. El trabajador, al ver la moneda de oro, dejó lo que estaba haciendo, decidido a llevarlo a su destino. En el camino,
Le platicó que ya tenía algunos años trabajando en la hacienda. Pedro le preguntó por el ejército realista, el virrey, todo lo que se le ocurrió. El trabajador, sorprendido, contestó: desde 1821 acabó la independencia y ya no estamos ligados a España, ya no hay virrey, y en 1824 el país dejó de conocerse como el Virreinato de Nueva España y ahora es la República de los Estados Unidos Mexicanos. Pedro no podía creer nada de lo que le decía este hombre. El trabajador lo llevó a una máquina que él nunca había visto. Tenía ruedas como los cañones que ocupaban, pero no parecía ser un artefacto de guerra. Arriba había gente sentada. El trabajador le dijo que subiera y que en unas cuantas horas llegaría a su destino. Él le pagó la moneda de oro prometida y se despidió del trabajador. Se sentó y mientras pensaba en todo lo que le había dicho miraba por la ventana, pensando que el paisaje ya no era el que recordaba. Luego de unas horas, llegó a donde estaba el cuartel general. Ahí vio que ya se había convertido en un museo y centro cultural dedicado a la historia de la Guerra de Independencia. Preguntando por el cuartel se enteró que luego de la guerra había sido desocupado y ahora era un museo. Nada parecía tener sentido. Los eventos, las fechas, las máquinas. Luego, entró al museo y vio en fotos como el ejército realista fue derrotado. Ahí se enteró que la noche que dieron aviso de los insurgentes que iban hacia la hacienda fueron derrotados y el ejército realista ganó esa batalla. Pero, los insurgentes habían logrado el cometido, se habían independizado. Todo lo que le dijo el trabajador cobró sentido. Al salir a la plaza escuchó los gritos de un señor que promocionaba algo llamado periódico. Ahí fue cuando vio el año 1961. Al entrar por la puerta, cuando los iban a atrapar los insurgentes era 1811, al ver el año que decía el periódico entendió lo que le dijo el trabajador cuando lo vio. Habían pasado 150 años y ahora estaba en un tiempo que no era de él, por eso todo estaba cambiado. A continuación, decidió caminar a su casa, la cual no estaba lejos del centro. Sin embargo, caminó por calles que antes no tenían casas, ahora había muchísimas. Al llegar encontró gente viviendo ahí que no reconoció. Preguntó por su apellido familiar y le dijeron que no conocían a nadie con ese apellido. Ahora se hallaba solo. Después de haber llorado un rato por haber perdido todo, recordó que tenía oro en su costal. Con ello compró la que era su casa y prácticamente toda la calle. Al tiempo, se convirtió en hacendado. Después de enterarse de todo lo que había pasado en esos años que perdió, no tardó mucho en formar una familia. De esa familia salieron hijos y, en algún momento, nietos. Hoy uno de esos nietos me contó la historia que su abuelo le contaba, la forma en que dentro de una cueva encontró un portal misterioso en Viernes Santo y salió siglo y medio después. Estas historias de encantos parecen ser muy comunes, no solo en México, en todo el mundo. En algunos casos se dan en Semana Santa, otros en cierto día de junio. Algunas historias mencionan Año Nuevo. Comenta si sabes de otras fechas en las que sucedan este tipo de eventos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal para más contenido como este. No te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos más adelante con una nueva historia.